Cuando los japoneses lo recogieron, lo pesaron. Él pesó 66 libras. Había perdido casi el 60% de su masa corporal. En 2014, Hollywood se reúne para el estreno de la película Inquebrantable, dirigida por Angelina Jolie. Es la historia de Louis Zamperini, un hombre que llamó la atención del mundo por primera vez en 1936. En los famosos Juegos Olímpicos de exhibición nazi de Adolf Hitler. Con tan solo 19 años, Zamperini ha llegado a la final de los 5.000 metros. Estaba en camino de convertirse en delincuente juvenil, hasta que su vida se transformó al correr. Era un ladrón, era un bromista, y todos los policías de Torrance lo conocían por su nombre porque lo habían traído a casa tantas veces. Correr fue realmente lo que lo hizo salir de una vida que podría haber terminado siendo nada más que encarcelamiento y miseria. El tornado de Torrance pudo haber alcanzado el éxito en Estados Unidos, pero no se espera nada del adolescente en este escenario mundial. Corría contra los mejores y más rápidos corredores del mundo. Zamperini está en el puesto 12 hasta su última vuelta. Su distintivo era que, al final de la carrera, él corría a toda velocidad. Corrió la última vuelta en 56 segundos. Era algo inaudito. Puede que Zamperini solo termine octavo, pero su última carga electriza a la multitud. Logró que todos los presentes en el estadio se pusieran de pie, incluido Adolf Hitler. El líder nazi está tan impresionado que pide ver a Zamperini. Ahí va Hitler, el chico de la meta rápida, y se agacha para estrecharle la mano. Así que mi papá tuvo que estirar la mano hacia arriba y fue un apretón de manos bastante flojo y débil, y luego todo terminó. Puede que Zamperini no haya terminado con una medalla, pero sabe que su momento está por llegar. Para los Juegos Olímpicos de 1940, estará en la cima de sus poderes. Yo sé que 4 años después, si hubieran tenido los Juegos Olímpicos, siento en mi corazón que habría ganado una medalla de oro. Pero el dictador le acaba de estrechar la mano y destruirá sus sueños olímpicos al llevar a la humanidad a una guerra mundial. Cinco años después, las fuerzas japonesas atacan Pearl Harbor y Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial. Zamperini deja en suspenso sus sueños olímpicos para unirse a la tripulación de un bombardero en la Fuerza Aérea. Tras 5 meses de combates en el Pacífico, Zamperini y su tripulación buscan a los aviadores caídos cuando su bombardero pierde la potencia de sus motores. A 250 pies, esta cosa dio una voltereta y se zambulló en el océano. Y cuando se estrelló, dijo: "Cuando chocamos contra el agua, sentí que alguien me había golpeado en la cabeza con un mazo". Zamperini es uno de los 3 únicos sobrevivientes de una tripulación de 11 hombres, ahora a la deriva en medio del Océano Pacífico. Es una situación que durará 47 días. Sobreviven con el agua de lluvia que pueden recolectar y de vez en cuando
con peces y aves marinas. Creo que mucha gente simplemente renunciaría a la voluntad de vivir y eso acabaría con ellos, pero estos tipos eran luchadores y no se rendían. En un momento dado, incluso son ametrallados por un avión japonés. Pero su verdadera batalla es contra el hambre y la deshidratación. Finalmente, tras 33 días a la deriva, uno de los 3 sobrevivientes muere. El propio Zamperini apenas está vivo. Aquí estaban sin sombra alguna en las aguas ecuatoriales del Pacífico. Llevaban una semana sin agua y fue entonces cuando mi padre supo que iban a morir. Ahora Zamperini hace una promesa. Dijo, Dios, si me traes a casa vivo de esta terrible experiencia, te buscaré y te serviré por el resto de mi vida. Y al cabo de una hora apareció una pequeña nube en el horizonte y se hizo más y más grande. Y después empezó a llover. Llegaron con la cara levantada, bebiendo bajo la lluvia. Ellos ahora tenían suficiente agua para durar varios días más. En el día 46 a la deriva, Zamperini ve tierra firme. Las corrientes oceánicas los han empujado más de 2000 millas. Han logrado sobrevivir más tiempo a la deriva en una balsa inflable que cualquier otra persona en la historia. La tierra que Zamperini ha visto son las Islas Marshall y están ocupadas por los japoneses. Cuando los japoneses lo recogieron, lo pesaron. Él pesó 66 libras. Había perdido casi el 60% de su masa corporal. Zamperini es ahora uno de los 34,000 prisioneros de guerra estadounidenses que serán capturados por los japoneses. Todos estarán sujetos a privaciones espantosas. Durante el año siguiente, Zamperini es enviado a una serie de campamentos en todo el Pacífico. De Kwajalein Atoll, por la isla Truk, después a Ofuna, en las islas natales japonesas, y luego a Omori, cerca de Tokio. Su terrible experiencia se profundiza aquí. Entra el pájaro. El guardia de la prisión Mutsuhiro Watanabe. El hombre que perseguirá las pesadillas de Zamperini. Se acerca y lo golpea en la cara. Dice, no me mires, no me mires. Luego aparta la mirada y dice, ahora mírame, mírame. Así que lo mira y lo golpea de nuevo. Así que, lo mirara o no, lo golpeaban en la cabeza con su bastón de kendo. Zamperini ha sido elegido por ser quien es. Cuando Luis llegó al campamento, tenía su cartera. Uno de los documentos en su billetera hablaba sobre él siendo un jugador olímpico. Así que sabían a quién tenían en sus manos. Y por eso fue seleccionado. Lo sometieron a torturas sádicas. Y el pájaro no quería nada más que quebrarlo. Los presos llaman a Watanabe, el pájaro, un apodo inofensivo, que, en caso de escucharlo, no provocará uno de sus ataques viciosos. Él era malvado, sádico, fuera de serie con su brutalidad. Era increíble. El pájaro se ganaría una reputación temible, como uno de los guardias de campo más despiadados de Japón.
Lo que hacía que el pájaro fuera tan aterrador es que era tan impredecible. Nunca sabías cuándo saldría volando de rabia y no sabías qué lo haría estallar. Golpeaba a sus prisioneros todos los días, fracturando sus tráqueas, rompiendo sus tímpanos y destrozando sus dientes. Creo que era absolutamente sádico y veía este campo lleno de prisioneros como una oportunidad para tener nuevos juguetes para torturar e intentar romper. La brutalidad del pájaro no era solo física. Y él también jugaría juegos mentales con ellos. Incluso le gustaba mostrar a los presos las cartas que recibían de su casa. Y luego quemó su correspondencia sin abrirla delante de ellos. Tendría que estar loco o ser sádico. Las cosas que hizo, como esas cartas, es una de las peores cosas del mundo. Cualquier cosa que diera esperanza a los presos, él lo quería destruir. Era casi un ejercicio de poder y manipulación para ver hasta dónde podía llevar a estos tipos. Incluso los otros guardias pensaron que estaba loco, pero nadie lo desafió. Podía hacer lo que quisiera con ellos. Cuando te encuentras en una situación salvaje, puedes convertirte en un ser civilizado o caer en el salvajismo. El comportamiento perturbado del pájaro parece deberse a sus propias deficiencias. Watanabe provenía de una familia japonesa adinerada. Todos sus hermanos varones eran oficiales del sistema militar japonés, y él abandonó la escuela de oficiales. En el sistema de honor japonés, el trabajo de Watanabe no le otorga ningún reconocimiento. Al rendirse, los prisioneros aliados son considerados los más bajos de todos. Proteger a hombres como Zamperini es un insulto. Lo sentía porque estaba a cargo. De todos estos prisioneros aliados, considerados subhumanos, que podía hacerles lo que quisiera. Ya sabes, la guerra saca lo mejor y lo peor de las personas. Sacó lo mejor de mi padre y sacó lo peor de Watanabe. Ahora Zamperini va a cargar con las limitaciones personales del pájaro, mediante la humillación y la tortura. Va a quebrarlo, pase lo que pase. Durante meses, Zamperini no puede escapar del odio inagotable de Watanabe. Se convierte en el juguete del pájaro. Él le decía a Luis, tienes que estar atento. Y se quita el cinturón. Y golpea a Luis en la cara. Y el pájaro lo mira y dice, oh, lo siento mucho, ya sabes, no quería hacerte daño aquí. Vamos a limpiarte. Y Luis pensó, vaya, podría estar mostrando un pequeño acto de amabilidad. Y un momento después, el pájaro lo golpea de nuevo en el mismo lugar. Estoy intentando darle esperanza a este hombre y quitársela. El problema de Zamperini es que es todo lo que el pájaro no es, un ganador. Luis tenía fama. Luis era respetado. Luis fue a los Juegos Olímpicos. Así que se desquitó por completo con Luis. Pero pronto, la notoriedad de Zamperini le valió una inesperada ruptura con su persecución. Es convocado a Tokio. Le pidieron a Luis que hiciera una transmisión de radio en Tokio. Los japoneses quieren explotar su fama olímpica con fines propagandísticos. Para Zamperini es una oportunidad para que su familia sepa que sigue vivo. Para ellos es un shock enorme. Meses antes les habían dicho que estaba muerto.
Y esta sería la primera vez que sus padres escucharían su voz en más de 2 años y medio. Y hay más esperanza para Luis cuando regresa al campamento. El pájaro recibe nuevas órdenes y es trasladado lejos. Para Luis, esto debe haber sido la emoción de su vida, saber que su archienemigo desaparecería pronto. El reinado del terror del pájaro parece terminado. Y mejora aún más. Hoy, nuestras armas dan en el blanco. Para febrero de 1945, Estados Unidos se acerca cada vez más a Japón. Y sus nuevos bombarderos de alta tecnología están al alcance de las ciudades de Japón. Los presos pueden oírlos y verlos. Zamparini usa las habilidades que aprendió cuando era un joven ladrón para robar comida para él y sus compañeros de prisión para mantenerse con vida. Se atreve a creer que puede llegar al final de la guerra. Tras más de 1 año y medio en cautiverio, Zamparini es trasladado a un nuevo campamento, llamado Naoetsu, en la costa oeste de Japón. Él y sus compañeros de prisión se reúnen con sus nuevos guardias. Y esperan. Y ahora se le acerca al pájaro. Eso fue un mal momento en toda su vida. En ese momento, mi padre pensó que si tenía un arma, se habría volado los sesos. En Naoetsu, el pájaro continúa golpeando y humillando a Zamparini. Luis camina con 100 libras de carbón en la espalda. Luis se esfuerza por soportar su pesada carga cuando un guardia japonés decide divertirse. Así que se cayó unos 3 o 4 pies con esta carga de carbón en la espalda y se lesionó el tobillo. Es una lesión que más adelante tendrá consecuencias devastadoras. Día tras día, el pájaro sigue humillando a Zamparini. En la película se muestra una sesión de tortura. El pájaro le ordenó sostener esta viga gigante sobre su cabeza. Y les dijo a los otros oficiales que si Luis lo dejaba caer, le dispararan. Y el pájaro lo observa sujetándolo, esperando a que se rompa. Dijeron que las venas del cuello de Luis sobresalían. El dolor era simplemente insoportable. Zamparini se niega a ceder y la frustración del pájaro se desborda. Así que va y lo golpea justo en el estómago. Y lo derriba, y su ira arde en este momento. Aún así, Zamparini no está roto. Agosto de 1945. Un B-29 estadounidense lanza una bomba atómica sobre Hiroshima para poner fin a la guerra. Poco después, los japoneses se rinden.
Unos 20.000 prisioneros de guerra estadounidenses están ahora en libertad, entre ellos Louis Zamperini. En cuanto al pájaro, se esconde para evitar ser arrestado por crímenes de guerra y desaparece. En Inquebrantable, la película de Hollywood dirigida por Angelina Jolie, es en este momento cuando los problemas de Zamperini llegan a su fin. Pero esto no es lo que ocurre. La batalla de Zamperini contra sus demonios de posguerra será tan poderosa como cualquier otra cosa de la película. De hecho, la parte más importante de su historia está a punto de empezar. Empieza cuando Zamperini regresa a Estados Unidos como un héroe de guerra, ampliamente celebrado en la prensa y en la radio. Cuando Louis llegó a casa después de la guerra, estaba en Los Ángeles, así que era el protagonista de Hollywood. Todos quieren escuchar la épica historia de supervivencia del corredor olímpico. Así que se vio obligado a contar la historia, y fue muy difícil para él. Y tendría que tomar un par de tragos de algo fuerte como el whisky para poder empezar. En general, la vida de Zamperini parece ir en aumento. En marzo de 1946, hace un viaje a Miami. Allí conoce a Cynthia Applewhite, de 20 años. Y él solo la mira y dice, la chica de mis sueños. Cuando Louis conoció a Cynthia y se enamoró, ese amor lo consumía todo. Y esta terminó siendo mi madre. En mayo ya estaban casados. Cynthia le dice a su nuevo esposo que lo ayudará a olvidar su pasado, y él toma su promesa como una forma de esperanza. Pensó que ahora iba a llevar una vida feliz. En Wembley se están realizando grandes preparativos para los primeros Juegos Olímpicos de posguerra. En 1946, Zamperini siente una atracción familiar. Tiene la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948. Esta vez quiere competir por una distancia más corta. En lugar de los 5.000 metros, su objetivo es la prueba con el listón azul. Aún quiere superar la milla en 4 minutos. ¡Vamos, Louis! Empieza a cronometrar 4 minutos y 18 segundos. El tornado de Torrance está regresando. Para agosto de 1946, Zamperini se está esforzando al máximo. Y corre a toda velocidad. Y de repente, siente que se le desgarran los músculos. El daño es consecuencia de la lesión que le causó en el tobillo mientras trabajaba para el pájaro. Zamperini se da cuenta de que su sueño olímpico está perdido. Nunca podrá volver a ser un atleta de élite. Y el hecho de que lo detuvieran casi tan pronto como empezó fue muy, muy duro para él. Y entonces comenzó a perder el control en ese momento. Con las esperanzas olímpicas de Zamperini aplastadas, su vida comienza a desmoronarse. La guerra vuelve a perseguirlo. Tenía una pesadilla recurrente todas las noches y en esa pesadilla el pájaro lo golpeaba.
Todavía estaba con él aquí y no pudo hacer que desapareciera. Simplemente no podía huir de eso. En su desesperación, Zamparini comienza a pensar en vengarse. Trama un plan para regresar a Japón y asesinar al pájaro. Y en sus sueños estaría soñando con matar al pájaro, estrangulándolo hasta matarlo. El odio que sentía por el pájaro y su deseo de vengarse de él realmente lo llevaron hacia abajo. Zamparini se deja consumir por el odio. Cuando no está conspirando para matar, bebe mucho. Todos le compraban bebidas y se las estaba bebiendo. La bebida era terrible. Las pesadillas eran peores. Ni siquiera el nacimiento de su hija Sisi puede alejar a Zamparini del pájaro. Una noche, los eventos llegan a su punto culminante. Una noche se despierta con las manos alrededor de la garganta del pájaro y se da cuenta de que está sentado encima de mi madre. La estaba matando. Para Cynthia, es la gota que derramó el vaso y toma la desgarradora decisión de dejar a Louis y solicitar el divorcio. Era un peligro para su esposa, un peligro para su hija, un peligro para él mismo. Había dejado que la ira y el odio se apoderaran de su corazón. Esto estaba casi al límite de sus fuerzas. La vida de Zamparini se ha derrumbado, pero lo que sucede a continuación es realmente inspirador. Se embarca en un viaje para perdonar a sus torturadores, incluso al pájaro. Hemos venido a ver si podemos hacer alguna contribución a un conocimiento salvador de Jesucristo. Este viaje comienza cuando la esposa de Zamparini es invitada a escuchar a un predicador evangélico. Un joven predicador llamado Billy Graham había llegado a Los Ángeles y estaba pronunciando una serie de sermones en grandes carpas. El mensaje de Graham ofrece redención, amor y paz en un mundo que ha sido brutalizado por la guerra. Para Cynthia es electrizante. Quiere compartirlo con Louis. Llegó a casa esa noche y dijo: Louis, por la nueva paz en mi corazón, no me voy a divorciar de ti. Por supuesto, esta es una gran noticia para él. Dice: pero quiero que me acompañes a escuchar a este predicador mañana por la noche. Y él dijo: no voy a ir de ninguna manera. Y ella dice que prácticamente su matrimonio va a depender de esto. Tienes que ir y escuchar lo que tiene que decir. De mala gana, él va. Al principio, Zamparini no siente nada. Pensó que estaría allí, escucharía a algunas personas y luego se iría. Y habría cumplido con su deber. Pero entonces, las palabras de Graham comienzan a impresionar. Luego escucha a Graham decir que cuando llegas al límite de tu cuerda y no tienes otro lugar a donde acudir, es cuando los hombres acuden a Dios para salvarlos de cualquier situación en la que se encuentren.
Fue en ese momento cuando recordó esta oración que había hecho en la balsa salvavidas el día en que no habían tenido agua durante una semana. Esa oración que decía: Señor, si me sacas de esto con vida, te buscaré y te serviré toda mi vida. Y luego se dio cuenta de que no había cumplido su parte del trato. A pesar de que había salido de su problema en ese momento, cada palabra que Billy decía parecía dirigida directamente a él. Zamparini y su esposa regresaron juntos a la casa de su familia. De ahora en adelante, su vida será transformada por la fe. Fue bastante instantáneo que en el momento en que tomó la decisión de perdonar, ya no tenía miedo, ya no estaba plagado de pesadillas. Esa noche, Luis tiene su primera noche completa de sueño en más de 5 años. Forjando una nueva fe, Zamparini es ahora más feliz que en cualquier momento desde que comenzó la guerra. Su matrimonio ha vuelto a la normalidad y es un hombre con una misión: difundir el evangelio por todo Estados Unidos. Cinco años después del final de la guerra, Zamparini recibe una invitación inesperada. Como parte de una misión cristiana, se le ha ofrecido la oportunidad de regresar a Japón para visitar a sus antiguos guardias de la prisión. Quería encontrar no solo al pájaro, sino también a los demás guardias y hacerles saber que los perdonaba. Sin embargo, Zamparini teme que su fe no sea lo suficientemente fuerte, especialmente cuando se trata de conocer a su principal torturador, el pájaro. Y está pensando: bien, ahora sé en mi corazón que he perdonado a mis captores por lo que me hicieron, pero no estoy seguro de si podré enfrentarlos cara a cara y mantener la misma actitud. Cuando Luis llega a Japón, más de 4.000 criminales de guerra japoneses han sido llevados ante la justicia por las fuerzas de ocupación estadounidenses. Después de la guerra, muchos de los guardias de Luis fueron encarcelados hasta una amnistía en 1958. Muchos estaban en la prisión de Sugamo. Es aquí donde Luis decide visitarlo. Es la primera vez en más de 5 años que verá a sus torturadores. Para su sorpresa, descubre que puede perdonar. Les cuenta sobre la brutalidad que ejercieron y cómo le afectó, y cómo regresó a su casa como una persona dañada. Luego, cuando se convirtió en cristiano, pudo perdonarlos y por eso está ahí hoy, para hacérselo saber. Tras pronunciar un discurso, busca a algunos de los hombres que habían abusado de él en persona. Recuerdo que Luis dijo que esos guardias se asombraban cuando les tendía la mano, les hablaba y los perdonaba. No podían creerlo. Pero hay una persona que ha desaparecido. Y mira a su alrededor y dice: bueno, ¿dónde está el pájaro? Luego, Zamparini recibe una noticia inquietante. El pájaro se ha quitado la vida. Los que lo buscaban pensaban que estaba muerto. Incluso sus padres creían que había fallecido, así que mi padre pensó que estaba muerto. Zamparini se sorprende al principio, pero luego siente algo que nunca ha sentido por su antiguo torturador: compasión. El trato del pájaro hacia Luis tuvo un efecto duradero en él. Quizá pensó que eso también tenía un efecto duradero en el propio pájaro, y que quizás con el tiempo, la propia culpa del pájaro lo había devorado hasta el punto de que se suicidó. Y creo que probablemente se arrepintió de no haber tenido la oportunidad de ayudarlo. Con el pájaro muerto, la misión de perdón de Zamparini parece haber terminado.
Durante los próximos 40 años, criará con éxito una familia. Pero hay un giro final en la historia. 1991, Japón recibe los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebrarán 7 años después. La ciudad de Nagano. En un acto de reconciliación, Zamperini está invitado a ser portador de la antorcha. Lo llevará a través de Naoetsu, la ciudad en la que estuvo cautivo al final de la guerra. La historia de Zamperini es tan extraordinaria que el equipo de los Juegos Olímpicos de la CBS, dirigido por el productor Dragan Mihaljević, decide hacer una película sobre él. Así que comencé a leer la historia de la balsa, el accidente, 47 días en el Pacífico Central, el campo de prisioneros, el pájaro, las golpizas y pensé, santo cielo, vaya, suena como una gran historia. La investigación de Mihaljević conduce a un descubrimiento y eso lo cambiará todo. Un día, mi padre recibe una llamada telefónica y es del productor. Y él dice, Louis, ¿estás sentado? Le dije, Luis, no te lo vas a creer. Dijo, ¿qué? Dije, Luis, que el pájaro está vivo. El antiguo guardia de la prisión es ahora millonario y vive cerca de Tokio. Tras la guerra, se escondió en las colinas y cuando se concedió la amnistía a los guardias, regresó y se convirtió en agente de seguros. Mihaljević quiere filmar una entrevista con el pájaro. Tras un poco de persuasión, acepta. La entrevista la lleva a cabo el corresponsal de la CBS, Bob Simon. Así que Bob hace la pregunta y dice, ¿por qué de todos los guardias de la prisión, los presos lo consideraban el más brutal de todos? Hizo todo lo posible para recalcar que el ejército japonés no le daba órdenes, que esos eran sus sentimientos personales y que, de vez en cuando atacaba a los prisioneros, como dijo Zamperini, entonces eso se debió a sus propios sentimientos personales en ese momento. En la entrevista, Watanabe no siente remordimiento. Si Zamperini decía que estaba siendo golpeado y maltratado, probablemente sucedía. También hizo todo lo posible para recordarnos que en la sociedad caucásica, patear y golpear puede considerarse un comportamiento cruel, pero no es tan importante, al menos en el Japón de 1943. Tras la entrevista, Mihaljević le pregunta a Watanabe si se reunirá con Zamperini cuando visite los Juegos Olímpicos de 1998. Y él está de acuerdo. Enero de 1998. Zamperini llega a Japón para llevar la antorcha olímpica. Está muy nervioso por conocer al hombre que ha invadido sus pesadillas durante tanto tiempo. Había aceptado el hecho de que este tipo estaba muerto. No tenía que enfrentarse a él, no tenía que perdonarlo, no tenía que buscar la redención. Y de repente, eso vuelve a estar en juego. Y creo que Luis estaba pensando mucho en esto. Esa iba a ser la gran prueba, ya sabes. La persona, objeto de su odio, podría mirarlo a los ojos y decirle, te quiero, que es lo que tenía que decirle al resto de ellos. Mihaljević intenta confirmar los detalles de la reunión, pero el pájaro ha tenido dudas. Hicimos una llamada telefónica a Watanabe y él dijo, no estoy interesado. Me gustaría mucho conocerlo. No sé si Watanabe no quería que lo perdonaran, si no quería formar parte de esto, pero eso era todo. La reunión nunca ocurre, pero Zamperini escribe una carta que se entrega en la casa del pájaro.
Si hubiera leído el contenido, no habría encontrado más que la compasión del hombre al que había victimizado. Bajo su disciplina, arrebataron mis derechos, no solo como prisionero de guerra, sino también como ser humano. Los recuerdos de la posguerra hicieron que mi vida se desmoronara, pero gracias a una confrontación con Dios a través del evangelista Billy Graham, dediqué mi vida a Cristo. Amor, reemplaza el odio que sentía por ti. Watanabe moriría 5 años después. Nunca respondería. En 1998, Zamparini hace circular la antorcha olímpica por la ciudad de Naoetsu, a pocos kilómetros del campamento donde el pájaro lo había maltratado. Esos horrores ya desaparecieron. Cuando invitaron a Louis a llevar la antorcha por la misma ciudad en la que estaba prisionero, creo que su vida había cerrado un círculo, y eso fue muy poderoso para Louis. Zamparini fallece en 2014 a los 97 años. Se le celebra como un verdadero héroe estadounidense. Meses después, se estrena la película Inquebrantable. No cabe duda de que los juicios de Zamparini en tiempos de guerra son dignos de cualquier película. Pero la verdadera historia nunca llega a la pantalla grande. Creo que lo que hace única la historia de Louis no es necesariamente todas las pruebas que enfrentó, ni el hecho de que sobrevivió los 47 días en el mar, o los 2 años y medio en un campo de prisioneros. Lo fenomenal de su historia es que, a pesar de todo eso, se las arregló para perdonar al pájaro, logró perdonar a sus captores, y en vez de dejarse destruir, trajo amor y vida a los demás. No solo quería ser un héroe, quería compartir la parte buena y demostrar que las personas pueden ser perdonadas. Ese era su legado. El perdón